Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Vamos a la entrevista del día, hablemos de política con Andrea Valladares, senadora por el Maule, presidenta de Renovación Nacional. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Claudia y Gerardo por acá. No está. ¿Cómo no está? ¿Está ahí o no está? ¿Está o no está? Sí, debe estar, sí, me dicen que pero sí seguramente está. con un tema de audio que vamos a precisar. Senadora, está por ahí, la saludamos de nuevo a la senadora por la región del Maule, presidenta de Renovación Nacional. A ver, parece que había un botón ahí que nos traicionó. Senadora, ¿nos escucha ahora? Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Ya la vamos a conectar, pero es importante señalar que Renovación Nacional va a ser un partido clave en esta discusión, además que tiene al ministro secretario general de la Presidencia como un nombre ancla en la moneda, y ha sido desde Renovación Nacional y la UDI las primeras voces que fueron críticas respecto de esta propuesta de reforma de seguridad, sobre todo la parte que tiene que ver con el cambio a la Constitución. Así que de eso vamos a conversar esta mañana con Andrea Valladares, la senadora. Quería plantear brevemente, antes de que retomemos con ella, una información del fin de semana que tiene que ver también con el ministro Barros, que apareció la información de que él había firmado a pocos días de asumir este acuerdo del escudo de las Américas, ¿no? Uh-huh. Cuando en Estados Unidos llamó a participar a muchos 18 países me parece que son, ¿no? Que formen parte de esta nueva agrupación antiterrorista y anticrimen organizado, claro, pero que para la región. No hay un documento, no se sabe mucho, pero ha significado que el ministro haya tenido que salir a precisar que no es vinculante, que esta fue una firma que no fue vinculante, pero ha sido bastante crítica. Y esta información la entregó el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, señalando que lo había suscrito. Que Barro había firmado la Declaración de las Américas un día después de asumir como ministro de José Antonio Kast. Bueno, con John Miller lo hablamos hace un tiempo y él le preocupaba, expresaba su preocupación porque lo veía como una especie de escuela de las Américas. Podía ser una especie de escuela de las Américas de los 70 que tanto problema o daño causó en la región, principalmente con una alianza entre las dictaduras. Vamos a estar en breve con la senadora Valladares. Tenemos un tema técnico ahí que impide escucharla con claridad y por eso que no la hemos puesto al aire todavía la presidenta de Renovación Nacional que está esperando esta conversación. La tenemos en línea y vamos a conocer su opinión con respecto a lo que está pasando en materia de seguridad y el tema constitucional, que es algo que queremos resolver, o más bien saber cómo va a resolver Chile Vamos, principalmente debido a las discrepancias que tiene con el Ejecutivo sobre la implementación de estas reformas que ya ingresaron, pero que ayer dio claras señales el ministro José García Rominot que van a quitarle el pie al acelerador, van a extender esto y podría quitarse la suma urgencia para tratarlo en un plazo de 15 o incluso 30 días. Sí. Hay un debate aledaño que se va a empezar a instalar y que tiene que ver con esta mesa de modernización al empleo público. Los alcaldes, específicamente alcaldes de la UDI, están presionando al gobierno para ser parte y sumarse a esta discusión. Veo que también la CPC ha entregado algunas propuestas en ese sentido. Senadora Andrea Valladares, ¿ahora nos logra escuchar? Ahora sí que sí. Claudia y Gerardo, le saludamos. Perfecto, ahora perfecto. Sí que sí. Hola, buenos días. Disculpe. ¿Cómo están, Gerardo y Claudia? Hola, yo sí lo escuchaba, ustedes no me escuchaban. Sí, no lo escuchábamos, que eso era lo importante. Comenzamos, ¿a usted le parece la idea de quitarle la urgencia sería una buena señal a estas reformas constitucionales que impulsa el gobierno? Yo lo decía hace varios días, digamos, desde que fue presentada, que hoy día íbamos a necesitar en el trabajo legislativo, ojalá poder hacer un trabajo que escucha a todas las partes, que escucha expertos. El texto de la reforma ha generado dudas en distintos sectores, en distintos partidos, y por lo tanto el trabajo ahí va a ser muy importante. Claramente ese trabajo sin la urgencia puede ser un poco más profundo. Si no, yo también lo decía, tendremos que trabajar más rápido si es que la urgencia se mantiene mucho más acelerado. Pero claramente si pudiéramos hacer un trabajo profundo del contenido de la reforma, ayuda en esta tramitación. Senadora Andrea Valladares, veía una entrevista ayer en La Tercera de Luciano Cruzcoque, que muy crítico respecto de la reforma, pero en lo fundamental él decía: creo que la agenda de seguridad se puede llevar adelante sin reforma constitucional.
¿Es esa su postura también? ¿Usted también cree que quizás no es necesario hacer un cambio a la Constitución y avanzar en la agenda de seguridad por otro lado, digamos, a través de indicaciones, de proyectos de ley? ¿O usted cree que...? Primero, Sí. el paquete de reforma constitucional es bastante más que solo la reforma, de la reforma de seguridad, es más que la reforma constitucional. Recordar que hay una batería de proyectos, de hecho dentro de esa batería de proyectos son más de 21 proyectos de ley que han sido los priorizados por el gobierno en este paquete. De hecho hay alrededor de 8 iniciativas que son de renovación nacional y nosotros estábamos y siempre hemos estado muy preocupados de generar mayores garantías para las policías, de entregarles las herramientas que necesitan. Y respecto a la reforma constitucional en particular, yo lo decía, hay que ver cuáles de esas normas, y ese es el trabajo que hemos estado haciendo durante estos días y estas semanas, cuáles de las reformas se pueden generar de igual manera pero con rango legal y cuáles efectivamente tienen que ser con rango constitucional. Yo creo que hoy día la agenda de seguridad es mucho más que la reforma constitucional en particular, y creo que ahí hay que poner el foco en que esto es una serie de medidas. Claramente la reforma constitucional, al haber sido ingresada la semana pasada, se llevó toda la discusión, y además, como ha presentado estas diferentes posturas, dudas, discusión, controversia, creo que es bueno el que se le dé el tiempo suficiente y poder avanzar con los otros proyectos de ley que incluye este gran paquete de seguridad. Por eso mi pregunta es bien directa, senadora Andrea Valladares. ¿Usted cree, como lo dice Luciano Cruzcoque, que la agenda de seguridad se puede llevar adelante sin reforma constitucional? Va a depender de cuáles sean los criterios. Por ejemplo, Claudia, yo creo que hay mucho que podemos sacar sin reforma constitucional, pero si finalmente llegamos al convencimiento que un estado de excepción, no como el que está hoy día en el proyecto de ley, sino mucho más acotado, con concurrencia inmediata del Congreso, es necesario, porque hoy día, por ejemplo, yo creo que a lo mejor esa misma reforma se podría hacer dentro del estado de emergencia. Y eso sí es una reforma constitucional y tal vez va a haber que sacarlo desde ahí. Pero creo que hay muchas otras materias que pueden ser precisamente vía legal, como bien planteaba el senador Cruzcoque. Y las primeras propuestas que escuchábamos, o la que hemos estado debatiendo o escuchando estos últimos días sobre reformas constitucionales, ¿tiene tintes autoritarios o es iliberal? ¿En qué carril está usted? Lo decía, y aquí voy a tomar las palabras y voy a citar al senador Cruzcoque, que raya en el límite. Creo que, y por eso yo me quiero quedar con la apertura que ha tenido el gobierno ¿En el límite de qué, perdón? El proyecto, Perdón, no entendí. en trabajarlo. ¿Raya en el límite de qué? Perdón, no entendí eso. Lo que decía ayer, tomando la cuña, el senador Cruzcoque, que estaba al límite de ciertas características. Y creo que hoy día, y me quiero quedar con eso, con la apertura que ha tenido el ministro de Seguridad, quien lleva este proyecto adelante, en poder revisarlo y claramente mejorarlo. Hoy día aquí hay una cosa bastante más profunda que una o dos medidas, sino que es el Estado de Derecho que queremos, el control de los distintos poderes del Estado. Y ahí hay una discusión muy profunda que se tiene que dar en estos días y, insisto, me quedo con la apertura que ha tenido el gobierno, con la que ha tenido el ministro Rau, con lo que decía ayer el ministro José García en bajar la urgencia y poder generar una discusión seria y profunda de lo que hoy día necesitamos para enfrentar el crimen organizado. Francisco Covarrubia decía que no era una medida extrema. Sí podía marcar un punto, pero no se pueden trazar dos líneas o una línea con solo un punto. Decía, para poder calificar al gobierno de que está mostrando que está siendo ultra o que está teniendo tinte autoritario. Es que eso se refiere al gobierno en general. Exacto. Que yo también lo decía en la semana pasada. Creo que esto es un punto que hay que trabajarlo, y por eso me quedo con la apertura que ha mostrado el gobierno a poder modificarlo, a poder trabajarlo, a poder llegar a un consenso que permita, además, en el caso de seguir en el carril constitucional, el poder aprobarlo, ya que como es una reforma constitucional necesitamos 4/7, esos son 29 votos en el Senado, lo que hace un llamado a generar un apoyo transversal de las distintas medidas. Senadora Andrea Valladares, usted como senadora y presidenta de la Renovación Nacional, ¿cree que están los votos para aprobar la idea de legislar esta reforma constitucional propuesta por el gobierno?
por lo menos de lo que yo he visto durante la última semana, creo que 29 votos es algo complejo, ya que hemos visto desde posiciones como libertarios, que no los convence esta reforma, hasta senadores como el senador Luciano Cruzcoque o Matías Walker. Hay distintos senadores que han planteado dudas. Nosotros en Renovación Nacional hemos dicho que lo que queremos es trabajar durante esta semana. La semana pasada tuvimos una reunión con constitucionalistas, también con el ministro de Seguridad, y vamos a hacer propuestas de modificaciones para efectivamente poder impulsar la reforma. Y en eso creo que el gobierno tiene un gran desafío. Tiene que construir esa mayoría de 29 votos que necesita esta reforma. Usted, y en ese sentido, para construir esa mayoría, ¿usted cree que el gobierno debería retirar la reforma tal cual está y enviar una nueva redacción, quizá? En la técnica legislativa se pueden hacer indicaciones. Creo que ambas líneas pueden ser, tanto dentro de la tramitación puede cambiarla con una indicación sustitutiva, así que hay espacio legislativo para hacerlo. Lo importante es que esa voluntad que han mostrado se concrete, que se escuchen a los distintos sectores, que efectivamente lo que se proponga sea recogido y alcance ese consenso que hoy día se necesita. Perdón, Gerardo, brevemente, para seguir en esa línea, usted dice, bueno, el gobierno va a tener que trabajar para conseguirse esos 29 votos y evidentemente en el Senado no se ve fácil porque son una reforma constitucional, requiere 4/7. ¿Usted cree que el gobierno se está arriesgando demasiado, se expone a presentar una reforma y que sea rechazada en algo que es el corazón de su accionar como gobierno porque es parte de su promesa esencial de campaña? ¿Advierte un riesgo de parte del gobierno si mantiene tal cual el proyecto, como un poco lo decía el ministro Alvarado ayer? Yo creo que él podría haber minimizado los riesgos con un trabajo prelegislativo que tiene otras complicaciones probablemente, que es precisamente a problemas complejos como la seguridad, las respuestas son complejas y eso incluye mucha conversación, mucha discusión, mucho tiempo, y creo que aquí también había un factor que era el presentar rápido por la urgencia que significa para la ciudadanía. Aquí no hay que perderse de vista en esto. La seguridad sigue siendo la prioridad número uno de los chilenos y hoy día sabemos que necesitamos nuevas herramientas, el Estado necesita nuevas herramientas para poder perseguir al crimen organizado y hacerle frente a la delincuencia como corresponde. Dicho eso, creo que ahí la premura que hay desde la ciudadanía y de todos, entendiendo lo que significa para las personas el recuperar su seguridad, claramente juega un efecto en esto. Hoy día probablemente, por eso decía el tema de las urgencias, el tomarse más tiempo, ese tiempo que se podría haber tomado antes para llegar con algo, con un mayor consenso, con un mayor apoyo, podría haber sido en lo prelegislativo, hoy día va a tener que ser en esta discusión, genera estos inconvenientes que en el fondo las diferencias se hacen públicas, son parte de la discusión, pero si logramos resolverlas bien y si se llega a un buen trabajo, claramente se va a lograr obtener una aprobación y sacar adelante la agenda, que insisto, aquí hay una agenda que es mucho más robusta que solo la reforma constitucional. Sí, claro. Usted escucha a la presidenta reina Andrea Valladares, por eso se cuestionaba, porque tenía una agenda muy controlada con un tema que domina, que la gente lo apoya, que las encuestas lo demuestran. Y miren, ya llevamos como 10 días hablando de solo reformas constitucionales. Entonces, eso algunos lo interpretaban como un error. Es más, yo quiero ir ante el trabajo prelegislativo. ¿Usted se ha hecho la pregunta de a quién se le ocurrió esta idea? ¿Y por qué lo llevó hasta donde está lo que estamos hablando ahora? Nosotros lo hemos conversado con el ministro Arrau de este proceso. De hecho, nosotros habíamos tenido reunión con él respecto a los proyectos de seguridad, los distintos proyectos que ha presentado Renovación Nacional, en cuáles podían servir dentro de la mirada que estaba dando el gobierno. Y claramente, como tú lo dices, Gerardo, un tema que es tan importante para los chilenos, un tema que tiene tanta prioridad, que en general las medidas que había ido impulsando el gobierno desde la llegada del ministro Martín Arrau tienen mucho apoyo popular. Hoy día se mezcla en esta discusión de un trabajo más de
más legislativo o un trabajo que podría haberse hecho una discusión al interior del gobierno y de los distintos partidos que lo apoyamos para tener una Ya, posición pero mucho más consensuada. mi pregunta es si es que usted sabe de quién fue la idea, porque nosotros hemos hablado con diversos constitucionalistas de diversas tendencias, porque los constitucionalistas también tienen alguna idea, un pensamiento político, y no hemos encontrado ninguno, salvo Marisol Peña, que dijo que una cosa podría ser constitucional, el tema del estado de excepción, lo de la participación de militares, nada más, ninguno que la considere una buena idea o necesaria. Nosotros, como le decía, las conversaciones que habíamos tenido antes de que esto se presentara iban en la línea de los proyectos de ley, de aquellos que nosotros considerábamos que eran necesarios, y ahí había estado la línea de discusión. Por eso, además, creo que cuando se planteó esta idea en el acto que estuvimos el día lunes 10, ya surgían algunas dudas de cuál iba a ser el contenido, hacia dónde iba, cuáles eran el resto de las modificaciones. Luego, ya conocido el borrador, sabemos lo que pasó, y hoy día, con ya este proyecto ingresado, creo que tenemos que mirar en cómo esto se va a mejorar y cómo logramos sacarlo adelante. Senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, conversando en Primera Pauta. ¿Cómo ve usted aquí el rol del Partido Republicano? Usted ha dicho ha recordado, ¿no?, que la semana pasada vimos desde Libertario, del Partido Nacional Libertario, hasta Demócratas, rechazando bien fuertemente esta reforma constitucional propuesta por el gobierno, pero ayer había a través de redes sociales no sé si ahora se llama un Twitter, porque ya no existe, pero un tuiteo de Arturo Esquella, que decía, mientras algunos se escandalizan con la agenda de seguridad y lo acusan de iliberal, palabra nueva para varios, el Chile real sufre la extorsión, el miedo, la angustia. Y dice, los comentarios sobre El Salvador son elocuentes, con tono de burla, reprochan las medidas que le salvaron la vida a millones y sostienen que el marco legal de hoy es suficiente para nuestro país. Que se esté hablando de El Salvador, que se esté hablando del gobierno, el modelo de Nayib Bukele, ¿a usted le hace sentido como presidenta de uno de los partidos grandes de gobierno de Renovación Nacional? Claramente a mí no me hace sentido la imagen del Salvador ni ese gobierno. Yo me quedo con la apertura que mostraba la semana pasada el presidente del Partido Republicano, donde hicieron en la misma red social una declaración conjunta con Andrés Lontón, donde coincidíamos con la importancia de avanzar en la agenda de seguridad, de, por ejemplo, generar un contrapeso en este nuevo estado de excepción con el gobierno, una revisión cada 30 días. Yo me quedo con ese mensaje, con el mensaje de que aquí, efectivamente, si queremos generar nuevas herramientas para el Estado, se tienen que hacer con la mayor de las responsabilidades. Recordar que la Constitución, y aquí hay algo bien de fondo, la Constitución es la carta fundamental que lo que hace es proteger a los ciudadanos del poder del Estado. El Estado ya tiene todo el poder. Y por lo tanto, no tenemos que olvidar ahí el control de poderes del Estado y siempre pensar en que el ordenamiento jurídico no es para el gobierno de turno, sino que es para cualquiera de los que pueda venir en el futuro. Y por lo tanto, esta reforma, planteada así, claramente tiene que tener una discusión mucho más profunda y mucho más seria, porque esta es una reforma que si se llega a aprobar, debe durar por los próximos 30 o 40 o 50 años. Ya, pero leído así, solamente tomando sus palabras, senador Valladares, pareciera ser que usted no está para nada de acuerdo con que se haga esta reforma constitucional. Uno le podrá poner límite, limar un poquito, pero es una reforma que tiene una esencia. No sé si usted le van a poder cambiar esa esencia. Eso es lo que tenemos que ver en estos días, en esta discusión. Yo creo que hay varias cosas que podrían solucionarse vía proyectos de ley. Claramente, y lo dije en esta misma entrevista, si llegáramos al convencimiento de la necesidad de un nuevo estado de excepción, tal vez, incluso el otro día con algunos de los expertos que lo vimos, tal vez podría ser dentro del estado de emergencia o tal vez uno nuevo. Eso tiene que tener un rango constitucional, pero ese trabajo tiene que darse en una discusión muy profunda y también
con distintos actores. Senadora, mi última pregunta, agradecido por su disposición. ¿Qué le falta qué reparo tiene usted con respecto a la conducción del gobierno? Han ministros entregando opiniones que a veces se alejan de la línea de lo que el Ejecutivo quiere plantear. Ayer vimos la entrevista al ministro Barros, ya tuvimos problemas con lo de ministro Barros más el ministro de Agricultura sobre temas con Estados Unidos. ¿Siente que aquí está faltando algo? Yo creo que necesitamos una mayor coordinación política. Lo hemos dicho varias veces al presidente, tanto con los partidos que apoyamos al gobierno, como también entre ministerios. Hasta hace un par de semanas la agenda, la mega reforma, Pero eso se llevaba toda la ya lo agenda y toda habían la dicho. discusión. Sí. Una vez salido eso, vemos cómo los ministerios sectoriales han tenido distintas posiciones y yo creo que ahí hay una posibilidad de mejora muy importante. Pero la coordinación, como le dice Gerardo, se ha venido pidiendo desde, por lo menos después, a los 15 días de que asumió el gobierno. O hace como 2 semanas volvieron a decir, Sí. ahora sí. Algo pasa ahí, ¿no? Que no sé, no sé quién, ¿el presidente será? Y seguimos solicitándolo porque se ha demostrado que necesitamos mucho más tiempo de trabajo conjunto, por ejemplo en esta reforma, como también con cada uno de los ministerios sectoriales. Ya. Yo creo que hay urgencia, está la urgencia y la emergencia que nos fijaba el presidente, tanto en lo económico como en la seguridad, pero hay una agenda muy importante en los ministerios sectoriales que también tiene que estar coordinada internamente y hacia los distintos partidos. ¿Quién tiene que asumir ese liderazgo, senadora Valladares? ¿El presidente o el ministro Claudio Alvarado, el viceministro, el ministro del Interior, jefe político del gobierno? Yo creo que es una combinación, creo que hay ciertas directrices que tiene que dar el presidente, creo que el ministro Alvarado tiene además todas las competencias para el rol coordinador con los ministerios, creo que ahí hay un parte del aprendizaje, ya llevamos algo así como 5 meses de gobierno, creo que hoy día es claro que ahí necesitamos esa conexión interna entre actores nuevos que, por ejemplo, con el ministro Campo nunca nos había tocado trabajar juntos en un mismo gobierno, digo, como partidos, como liderazgos, y ahí hay un trabajo mucho más profundo que también se debe realizar. Senadora, muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Chao. También. Buen día, chao.